¿de dónde surge el nombre del espacio 33.3? El nombre, el Señor, voy a decir tal cual como fue, estábamos en un tiempo de oración, en un tiempo con personas comprometidas con esta temática de toda la provincia, representantes que estaban en el Consejo de Pastores. También siempre los menciono a Miguel y a Gloria, pastores de la Fundación Reto, y estábamos preguntándonos cómo podíamos hacer algo más con respecto a este tema que duele a la persona que lo transita y duele a la familia y duele a los que rodeamos a quienes transitan una adicción. Y en ese momento primero la respuesta fue para nosotros. Y el Señor trajo a memoria un pasaje que se encuentra en Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. Y no solamente dice eso, sino dice, y te enseñaré. Así fue como empezamos a diseñar, a escribir. Es un diseño de él, pero nosotros lo escribimos, tenemos ese privilegio y escribimos lo que hoy en día denominamos el programa 33.3, un programa de primera escucha, contención y orientación. Wow, hermoso la historia, fue todo a través de una oración. Así que, Sofía, tenías una preguntita también para la licenciada. Sí, yo quería preguntar, ¿quiénes tienen las puertas abiertas en el espacio 33.3 y bajo qué condiciones reciben muchas veces a las personas que necesitan esa primera escucha? La realidad es que voy a hacer una breve explicación. El programa tiene varias instancias. En principio es un programa que intenta llevar esta temática, tanto la sensibilización y la capacitación a las comunidades de fe, al ámbito de fe, para que quienes estamos en comunidades de fe podamos estar preparados. Entendemos que siempre hemos hecho, desde que la Iglesia hemos cumplido con un mandato que es amar al prójimo, ¿no? Pero lo que entendíamos en esa reunión también es que tenemos que tener las herramientas para que, además de todo lo que ya tenemos desde un espacio de la fe, que es fundamental e irreemplazable, que es orar, llevar a esta persona, presentar a la persona la mejor noticia que nosotros tenemos, que es hablarle de Cristo, pero también nos dimos cuenta que solamente nosotros con buenas intenciones, hablo de quienes ya veníamos acompañando, tratando de acompañar, no era suficiente y que eran necesarias herramientas específicas, ¿sí? El programa 33.3 brinda una capacitación a todos aquellos que quieran trabajar desde esta temática, ¿sí? Un espacio de escucha, un espacio de acompañamiento. Entonces, por un lado está el programa, primera instancia, sensibilización e información en las iglesias. Segunda instancia, formación en proceso para el voluntario que va a trabajar dentro de una comunidad de fe. Y tercera instancia, poder acompañar a estos equipos. Una vez que está conformado este espacio con una formalidad, porque la capacitación es en proceso, es una capacitación que tiene formalidad teórica, ¿sí? Es un curso que abordamos temas con evidencia científica, vamos recorriendo todo lo que hoy en día podemos tener, gracias a Dios, recursos por profesionales, médicos, psicólogos y demás. Esto es formar al voluntario, ¿no? al que va a estar recibiendo a las personas. Esto por un lado. Por otro lado, una vez que se formaliza el espacio, en tu congregación, si estás escuchándonos o si a usted le interesa, porque es alguien que tiene un familiar, por ejemplo, no hay límite. O sea, no hay un requisito. Todos están abiertas las puertas absolutamente para todos. Quizás hay alguien, por ejemplo una mamá, que dice, yo estoy angustiada, estoy transitando este dolor, pero todavía mi hijo no quiere acompañarme. Bueno, 33.3 es un espacio de escucha para la familia. 33.3 es un espacio de contención para esa persona que está viviendo quizás en el mismo hogar, quizás en ese grupo de amigos y que no sabe cómo ayudar a su amigo o a su hijo o a su esposo o a su esposa que está transitando una adicción. Obviamente también 33.3 es un espacio de primera escucha para aquella persona que está
viviendo hoy una situación de consumo, está viviendo hoy una adicción. Buenísimo, Patri, muy bien explicado. Y tengo otra consultita. ¿Cuál es la diferencia principal entre la labor que ustedes hacen entre un trabajo psiquiátrico, un trabajo psicológico? Es decir, ¿cuál es la diferencia del tratamiento? Bien. En primer lugar, explicaba recién que nosotros entendemos que 33.3 es un diseño desde la iglesia y para el ámbito congregacional. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos diciendo que podemos reemplazar a un profesional médico ni que podemos reemplazar a un equipo interdisciplinario. No es así, sino que estamos diciendo, en primer lugar, que siempre como iglesia, como cuerpo de Cristo, hemos abrazado, hemos mirado, hemos escuchado a una persona que viene con distintas necesidades. De hecho, si pienso en mi historia, aunque no haya estado en una adicción propiamente dicha, hubo alguien que en algún momento, en el pozo más profundo de mi desesperación, estuvo ahí porque Dios lo envió para darme una palabra, para extenderme la mano y que yo pudiera salir de ese pozo tan profundo, ¿sí? Entonces, la iglesia siempre ha hecho esta tarea de anunciar a Jesucristo, anunciar las buenas nuevas, ¿sí? Siempre han estado ahí para abrazar, para estar con el vulnerable. Hoy se habla mucho de vulnerabilidad. La palabra de Dios nos habla de estas situaciones donde debemos ser misericordiosos como Dios es misericordioso. Debemos ser compasivos como Él también lo es, y Él nos enseña a ser compasivos. Entonces, por un lado, no estamos reemplazando a aquellos que forman parte de un equipo técnico, pero no desconocemos que la persona es integral, es una sola cosa. Y en las personas no hay solo un cuerpo, en las personas no hay solo un alma, sino que la persona también tiene un espíritu, ¿sí? Y Jesús, cuando caminaba, veía a la persona íntegra, a la persona como un todo. Desde algún abordaje, porque también tengo una formación, la bendición de haberme formado, podríamos decir, desde mucho material escrito de psicología y demás, un enfoque biopsicosocial y espiritual, ¿sí? Un enfoque donde vemos a la persona como un todo, y todo tiene que ver con lo que le pasa a la persona, ¿sí? Excelente. Sofi. Bien, y luego de ese primer abrazo y de recibir a la persona que pide ayuda, ¿cómo sigue la hoja de esta ruta, ¿no? ¿Cuál es el siguiente paso en la red de contención del espacio 33.3, tanto para la persona que está afectada, que llega con esa situación, como para toda su familia también? Bien, quisiera decirles puntualmente, bueno, estamos en el mes de la prevención, y contarles que cuando uno piensa en la palabra adicción, seguramente nos vienen muchas cosas a la mente, ¿no? Muchas veces lo primero que nos viene a la mente es una sustancia ilícita cuando uno habla de adicción, ¿no? Y es cierto, hay adicciones vinculadas a sustancias ilegales como la marihuana, la cocaína, pero también necesito dar este marco y decirles que la adicción también tiene que ver con sustancias legales como el alcohol que se vende en un supermercado o el cigarrillo, que también la adicción hoy en día hemos transitado varias décadas y avanzado en cuanto a la conceptualización, por eso quizás deben escuchar que se habla de consumos problemáticos también, y podemos hablar de un consumo problemático de una pantalla, podemos hablar de adicciones hoy a videojuegos, podemos hablar de las apuestas, ¿sí? Podemos hablar de ludopatía, que requiere que la persona se vaya literalmente hasta un lugar, como un casino, y que es sumamente problemático este tipo de adicciones, pero lastimosamente hoy un alumno puede estar en la escuela y estar apostando, y esto se torna una adicción que no solo afecta a la persona en cuanto a lo que genera esa dependencia psicológica y todo lo que empieza a generar, que inclusive se habla del trastorno de abstinencia, sino que también influye a toda la familia, porque esto viene acompañado de deudas, acompañado de hostigamientos, son cuestiones muy complejas. También hablamos de adicciones que son comportamentales o que se habla hoy en día de adicciones conductuales,
Y podemos hablar de adicción a la pornografía, por ejemplo, adicción al trabajo, adicción a las compras. Entonces es tan amplio hoy en día hablar de adicciones. Pero, respondiéndote a lo que vos me decías, yo necesitaba hablar de todo esto porque es muy complejo y entonces estamos diciendo que no estamos poniendo solo el foco en la sustancia, ¿no? Que en otro tiempo, hace algunas décadas atrás, decíamos drogadicción. Y es cierto que hay que seguir luchando contra el narcotráfico y hay que seguir, los organismos encargados seguirán haciendo su trabajo. Y es cierto que nos toca a todos comprometernos. Hoy en día en nuestra página, en la página de la Secretaría de Prevención de Adicciones, hay un botón anónimo de denuncias, es decir, la persona puede ingresar a la página y hacer una denuncia si conoce un lugar donde se esté haciendo, por ejemplo, narcomenudeo y demás, pero no puedo solamente creyendo que si hago desaparecer algo, el problema deja de estar, porque es inherente a cuestiones también de la persona. La punta del iceberg es lo que vemos, es lo que emerge, es lo que nosotros muchas veces decimos, me preocupa que esté consumiendo tal sustancia. Pero la realidad es que es profunda la causa y no es una sola. Hablamos de multicausalidad de los consumos problemáticos, ¿sí? Y de las adicciones. Entonces, respondiendo a tu pregunta, nosotros cuando empezamos a escribir el diseño de este programa, fuimos a la etimología de la palabra adicción. No sé si sabían, pero una de las etimologías es que la persona, el adictum, era un esclavo. Era alguien que había perdido en Roma, ese término adictum, era el que perdió su libertad, porque se había endeudado tanto que ya tenía que pasar a pertenecer a otra persona, ¿no? Alguien era su amo. Imagínense el paralelismo que podemos hacer con lo que pasa hoy en día cuando alguien tiene una adicción, ¿sí? Esa es una adicción, esclavitud. Es una etimología, de la palabra adicción. La otra es lo no dicho. Sí, dicción, palabra. Entonces, ¿qué hacemos en el primer encuentro? Por eso es un programa de primera escucha. Porque si la adicción tiene que ver con lo que no se pudo hablar, con lo que no se pudo poner en palabras, nos preguntamos en el equipo cuando estábamos escribiendo, ¿y quién estuvo ahí para dar una escucha genuina, de pleno interés, una escucha llena de amor, llena de comprensión, ¿no? Y entonces por eso 33.3 es saber que Dios es la respuesta, saber que Dios siempre escucha, pero que Dios nos ha puesto a quienes somos parte de su iglesia para brindar una escucha con pleno interés, una escucha afectiva que siempre será efectiva. Ese es nuestro lema. ¿Cuál es la manera de trabajar? No somos quienes están frente al espacio. Muchos de ellos son personas que ya se jubilaron o que tienen otras profesiones, pero están en ese lugar desde un lugar de amor y de compasión. Lo primero que hacemos es escuchar, escuchar y escuchar. En el segundo encuentro empieza a tener un tinte más de orientar a la persona. En el tercer encuentro siempre está presente ese tiempo final de oración, ese tiempo de contención, pero de alguna manera, a grandes rasgos, lo que primeramente hacemos es escuchar. Hemos aprendido que la Biblia también nos insta a eso, a estar preparados, prontos para oír, ¿no? Prontos para oír y lentos para hablar, ¿no? Preparados para oír nos habla la palabra. Y yo quiero decir algo, Dios siempre va a estar dispuesto a escucharte. Si estás, no sé dónde estás ahora. Como decía Paco, hay gente quizás de Paraguay o de acá de Misiones, no sabemos, solo Dios sabe. O Julio, que nos ayudó y que está ahí presente con su familia, ¿no? Pero yo quiero decirte que Dios siempre tiene sus oídos atentos para poder escuchar. Y todos sabemos lo que implica callar. El salmista pensaba, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Pero también quienes estamos aquí en la tierra, quienes somos parte de este cuerpo de Cristo, tenemos el compromiso de ser
esos oídos que estén atentos a lo que a vos te duele, si sos alguien que necesitas acercarte a nuestro espacio. Excelente. Y otra pregunta, Patricia. ¿Qué dificultades enfrentan en este ámbito del espacio-tiempo de estrés? ¿O cuáles son las dificultades más cotidianas? Cuando vienen las personas, decís. Sí, cuando, claro, exactamente, porque te encontrás con muchos Sí, tipos. una diversidad, Exactamente. La realidad es, quiero contar primero un testimonio, o muchos, pero que lo voy a resumir de esta forma. Muchas personas nos ha pasado estar en programas como este y que entonces se comuniquen con nosotros, personas que nunca han ido a una comunidad de fe. Y que cuando empiezan a ir a nuestros espacios, que hay en varias congregaciones, varios lugares de posadas y también de la provincia, e inclusive en otras provincias, la persona dice así: estuve en muchos lugares, recuerdo a un papá literalmente me dijo eso, y a ustedes les va a hacer acordar a algo que está en la mente. Me dijo, gasté mucho, gasté todo lo que tenía. Pero es la primera vez que sentimos que fuimos escuchados, ¿no? Entonces, como testimonio quiero decir eso. Sí, claro que cuando empezamos a escuchar y cuando, porque en esto somos formados, damos una capacitación donde aprendemos a hacer preguntas que nos dan esa posibilidad de brindar un espacio de confianza y que la persona pueda abrir su corazón, ¿sí? ¿Qué nos encontramos? Que vuelvo a repetir, lo que se veía en lo emergente, lo que estaba en esa punta del iceberg, era un consumo, era una cuestión vinculada a una adicción. Pero quizás en lo profundo, un denominador común, obviamente es el vacío, que solamente Dios puede llenar, pero también hay situaciones dolorosísimas de abusos, de violencia, de abandono, ¿sí? Entonces, estas son las realidades con las cuales nosotros, cuando estamos dispuestos a estar en un espacio de primera escucha y 33.3, es con lo que nos encontramos. Bien, Patrick, por ahí, para que podamos entender y conocer un poquito más también cómo se articula este espacio con otras instituciones, ¿no? Con escuelas, hospitales, justicia, organizaciones. Bien. Nosotros, es importante que quienes nos escuchan sepan que el Ministerio de Prevención de Adicciones aquí en la provincia de Misiones se creó en el 2019 y tuvimos el privilegio de, como congregaciones, voy a hablar en general, fue al Consejo de Pastores de la provincia al cual se le reconoce la tarea que hacen las congregaciones y es por eso que hoy contamos, hoy en día, tanto en aquel momento pero también hoy, con un pastor que está a cargo de ese ministerio, ¿sí? Hoy en día, quien es secretario de Prevención de Adicciones de la provincia de Misiones es un pastor. Y la realidad fue que quienes estaban en la dirección política consideraron que debían ser personas que ya venían trabajando de manera comprometida con esta temática. Quien es el secretario actual es Roberto Padilla, a quien conozco de cerca de mi esposo y tengo ese privilegio de haber acompañado como voluntario en los primeros años y contarles que en la actualidad el área de comunidades de fe es dentro de la parte estructural del ministerio. ¿Sí? No estoy hablando solamente de que por un lado están las comunidades de fe, sino que estoy diciendo que en las áreas de abordaje, por ejemplo, podemos hablar de la Subsecretaría de Prevención de Abordaje, de abordaje sí, pero después de la Subsecretaría de Prevención. Dentro de esa subsecretaría está, por ejemplo, el ámbito educativo, ámbito laboral, no sé si sabían, pero se brindan capacitaciones, programas para instituciones, desde el nivel inicial hasta universidades. La prevención no debe empezar en la adolescencia, la prevención debe ser desde el nivel inicial. Tenemos capacitaciones autoasistidas con puntaje para quien es docente. Ingresan a nuestra página, se googlean Secretaría de Prevención de Adicciones y Misiones y van a un sector que dice capacitaciones y pueden hacer un curso, depende del nivel donde el docente esté, nivel inicial, primario, secundario e inclusive, como les mencioné,
hay capacitaciones para niveles superiores, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, también consideramos todo lo que es ámbito laboral. Hoy en día, mis colegas, mis compañeras trabajan en hoteles, en instituciones públicas, se han hecho tareas de prevención dentro de ámbitos laborales sumamente importantes, pero un ámbito que se empezó en la pandemia, justo había nacido el Ministerio en la provincia 2019, fines del 2019, 2020 pandemia. El primer ámbito que abrió las puertas fue el de comunidades de fe. Entonces yo quiero decirles, yo soy parte, como licenciada en psicopedagogía, hoy en día, al principio fui voluntaria, hoy en día, por horas que tengo en ese lugar, soy parte formalmente del Ministerio de Prevención de Adicciones de la provincia. Entonces la articulación es directa, ¿sí? En primer lugar. 33.3 es parte, ¿sí? Como yo les contaba, es un programa que está articulado entre Ministerio de Prevención de Adicciones de la provincia, Consejo de Pastores de la provincia de Misiones y Fundación Red. Cada vez que tenemos que orientar a una persona para que se dirija a un lugar, nosotros tenemos, gracias a Dios, redes con todo lo que tiene que ver con salud y también, por ejemplo, con comunidades o dispositivos, ese es el nombre que hoy en día se usa, dispositivos asistenciales, como por ejemplo Reto, que es una comunidad de restauración, una comunidad terapéutica, ¿sí? Entonces tenemos redes, nos comunicamos directamente y de esa manera vamos acompañando a las personas, ya sea, doy un ejemplo, que tengan que hacer un tratamiento ambulatorio. Aquí en la provincia tenemos el Centro de Prevención de Adicciones y Abordaje por Avenida 40. Ustedes seguramente quienes nos escuchan deben recordar Valiña, Carrillo, Unidad de Tablado, pegadito está este nuevo centro que tiene aproximadamente un año y allí nosotros podemos brindar tanto todo lo que tiene que ver con la atención desde lo médico, psicológico, psiquiátrico, ambulatorio el tratamiento, que es lo primero, ¿no? Que debemos derribar mitos. No toda persona que tenga un problema de adicciones debe ser internada. Hay muchas maneras de salir adelante, ¿sí? De poder lograr la recuperación. Una de ellas es esto que les menciono, tratamientos ambulatorios, tratamientos en talleres grupales, ¿sí? Se ha tenido muy buenos resultados de evidencia científica de las tareas cuando se trabajan en grupos, ¿sí? Lo mismo también si fuera necesario, si el grado de compromiso con esa sustancia, es decir, vemos, es una evaluación que hace el profesional, y si se requiere, sí, hay internación. Dentro de lo público y gratuito está un proceso que se denomina desintoxicación, deshabituación, es muy breve, no excede al mes, y después sí alternativas como las que mencioné de Reto, ¿sí? Reto a la vida, no a la droga, Reto a la vida, que amamos tanto a los pastores Miguel y Gloria, que están al frente de esta fundación, que sí son tratamientos a largo plazo, ¿sí? Entonces di un gran abanico, las redes las realizamos continuamente y si no trabajamos en redes no se podría, ¿sí? Como congregaciones entendemos lo que es irreemplazable, que la persona pueda conocer al Señor y comience esta nueva vida en Cristo. Pero por otro lado, si ustedes están en su casa y alguna vez tuvieron un dolor de muelas, fueron a un especialista, a un dentista. Si ustedes están en su casa y una vez que oraron, porque nos pasó con nuestra hija menor, tenía fiebre, oramos, siguió subiendo la fiebre, acudimos a un especialista y tuvieron que extirpar el apéndice porque tenía apendicitis, ¿sí? ¿A quién buscarían para esa operación? ¿A alguien con buena intención? No, con una especialidad y evidentemente un cirujano que esté capacitado y habilitado para esa tarea. Esto es lo que siempre explicamos, ¿sí? Nosotros primero, siempre estamos nuestra mirada en el Señor y confiando en Él. Y oramos, claro que sí. Y en esa oración Dios guía a quienes llevar, a quienes acompañar, Dios guía. Inclusive con qué profesionales, ¿no? Porque Dios va guiando. Pero una cosa no quita la otra. Ahí está la mirada integral de esta problemática.
Excelente. Y otra pregunta, Patri, ¿qué recursos consideran necesarios para fortalecer el programa? Ok. Honestamente, con todo mi corazón, en el Señor ya tenemos todo lo que necesitamos. Es amor, primeramente porque dice la Biblia que sin amor de nada serviría, de nada sirve todo el mundo. Yo puedo entregar mi cuerpo, miren lo fuerte, para ser quemado, o puedo dar todos mis bienes, decía Pablo, ¿no? Pero si no tengo amor, de nada sirve lo demás. Entonces, si vos y yo, que estamos sirviendo al Señor en el área donde Dios te puso, en ese voluntariado, en esa tarea, donde quizás no es visible, pero mantenerte firme, porque Dios siempre recompensa. Pero si yo puedo no olvidarme de ese ingrediente, de esa esencia, que también es una dependencia de Dios, porque la Biblia dice ese amor que fue derramado por medio de su Espíritu en nuestro corazón. Entonces, si tenemos amor, la realidad es que lo que tiene este programa es que no te pide más que una mesa, una silla, disposición de las horas que vas a poder invertir en el reino, 1, 2, 3 horas como voluntario y nada más. Es eso. Buenísimo. Sofi tiene la última pregunta. Sí, para ir cerrando, ¿de qué manera puede contribuir cada persona, ¿no? Cada persona que me está escuchando, cada persona que por ahí se interesó, ¿de qué manera puede contribuir desde su ámbito cotidiano a generar espacios más respetuosos y seguros, ¿no? Para todas las personas? Bien. Yo quisiera decirles que especialmente, si bien 3313 es un espacio de escucha, nosotros como, desde el lugar que te toca, si me estás escuchando como madre, como amiga, como padre, como amigo, si sos adolescente, si sos un preadolescente, no sé quién no se está escuchando, un adulto mayor, todos tenemos que tener primero como meta la prevención, ¿sí? Y la prevención implica mucho. La prevención no es solo llegar antes, que es lo primero que nos viene a la mente también, sino que la prevención es informarse. Proverbios 22:3 dice que quien es sabio, quien es entendido, y en Reina Valera dice el avisado, ve el mal, se anticipa. El que es entendido, el que es sabio, el que es prudente, dice en palabra de Dios para todos, ve el mal y lo evita, no va a seguir. Es como que sé que hay un pozo, no voy a avanzar, ¿sí? Entonces, ¿qué te propongo? Desde el lugar, desde la edad que tengas, prevención también es informarnos. Hay que saber, hay que conocer, hay que derribar mitos, porque hay un montón de cosas que se dicen. Por ejemplo, no tenemos mucho tiempo, pero hace poquito dimos charlas tanto para líderes como para jóvenes con respecto al vapeo. Y muchos dicen, vapear no pasa nada, es solamente un humo. Los padres, ¿no? Inclusive comprándole un dispositivo, un cigarrillo electrónico. Pero si supieran lo que contiene ese humo, entonces hacer prevención es conocer, es involucrarnos. Y nosotros decimos algo más. Prevenir es hacer venir algo que antes no estaba, es intervenir, es estar ahí. Es decir, si yo sé que algo te está por hacer mal y sos alguien de mi círculo más cercano, si yo tengo afecto, si yo amo a mis hijos, si yo amo a los jóvenes, si yo amo a mi familia, voy a estar ahí, voy a preguntar, voy a hacer preguntas. Si veo que está usando mucho un dispositivo, yo tengo que conocer y tengo que estar ahí presente. ¿Sí? La prevención es amor en acción, decimos, ¿sí? Es cuidado en acción. Cuando uno hace prevención, tiene que entender algo. Detrás de todo tipo de consumo o adicción hay una lógica. ¿Saben cuál es la lógica? Entre otras, una lógica de consumo es calmar con. Algo que está pasando se calma con qué? Con alcohol, con uso excesivo de pantallas, uso excesivo de la Play, esas apuestas que arrancan como si fuera algo inofensivo. Alguien que quizás se fue al gimnasio, que uno dice, pero es saludable el gimnasio, sí, pero quizás se volvió una vigorexia, quizás se volvió un exceso en el gimnasio. ¿Entienden? Calmar algo, apagar algo, calmar, tapar.
Esa es una lógica del consumo. ¿Qué es lo que nosotros proponemos como antítesis, como algo opuesto? Podemos expresar, podemos ir a aquel que nos conoce, podemos sanar verdaderamente, podemos buscar maneras de no tapar, sino empezar a reconocer, a gestionar, empezar a resolver. Otra cosa que tiene esta cultura de consumo, porque estamos en una cultura de consumo, es la inmediatez. Y todo tiene que ser ya. Todo tiene que dame, comprar, ¿no? Llave ya, todo ya. Y el tiempo de la tecnología nos impone esto. Ustedes vieron que las cosas que pasan a veces en un minuto, pasamos de una emoción a otra, quienes tienen redes seguramente les debe pasar, y parece que no tenemos tiempo para procesar. Entonces, si yo tuviera que decir hoy algo, les diría como resumen, porque creo que nunca nos alcanzaría el tiempo para explicar todo, pero como resumen quiero decirte algo: detengámonos, hagamos una pausa en la vorágine de la vida, detengámonos. El salmista decía: callada está mi alma. Detengámonos en el día, tengamos un tiempo para esa pausa, ese selá, eso que nos hace detenernos, dejar de ver todo lo que nos estaba pasando y empezar a ver lo que Dios es y lo que Dios tiene para nosotros. La calma, el habilitar espacios para dejar los celulares, mirarnos a los ojos, escucharnos, ayudarnos, abrazar al que está con una necesidad. De eso se trata la prevención. La prevención no es un hecho aislado, no es una charla, si bien incluye una charla muchas veces de un profesional idóneo. La prevención es una actitud continua y la prevención es un compromiso de tomarse. Excelente, excelente. Así que a vos que nos estás escuchando, quizás estás allí en la sala, en el comedor, estás arriba del auto, o estás allí con tu matrimonio y enganchaste la radio y escuchaste el programa y te nació en el corazón querer involucrarte en el espacio 33.3. ¿Qué pueden hacer esas personas, Patri, ahora mismo? ¿Escribirte? ¿Tienen alguna página en Instagram? Si ustedes quieren, bueno, la página que yo mencioné, que es Secretaría de Estado de Prevención de Adicciones, Misiones, esa es una página que está activa. Luego tenemos un mail que es sin.333 o 333 seguido, escucha@gmail.com, y si no, también les puedo dejar mi contacto, no tengo problemas, 3764 62 97 43. Lo que hacemos, 3764 62 97 43, lo que hacemos es redireccionar, depende del barrio que seas, te vamos a orientar al lugar donde te quede más cerca de tu casa. Tenemos, gracias a Dios, varios espacios de escucha. Y por otro lado, si te interesa saber sobre la formación, también te vamos a dar todos los datos que necesites. Buenísimo, excelente. Escucharon allí. Y Patri, vamos a contar también con una oración de Patricia para cada persona que escuchó y se interesó en ya mismo. Quieren tomar la iniciativa, quizás tiene algún primo que está padeciendo algún tipo de adicción, está en la drogadicción, o no sabemos qué tipo de adicción y quiere acercarse a un espacio. Acérquense al espacio 33.3, está por Avenida 40, Patri. El centro de adicciones sí, es Avenida 40, pegadito a la unidad de traslado. Si ustedes seguramente se acuerdan, sí, históricamente la ruta, estamos en Baliña, Carrillo, unidad de traslado, y hoy en día este centro muy grande, sí, tiene todo lo que se necesita, es decir, hay talleres de formación profesional en el área de prevención, quiero decir eso, también la prevención es buen uso del tiempo libre y proyección de futuro, entonces se cuentan con más de 30 talleres que se ofrecen en ese espacio físico y van a encontrarse también ahí con una guardia permanente de 24 horas
los 7 días de la semana. Eso es para las urgencias, ¿sí? Para lo que sea una emergencia en cuanto a esta temática. Y de lunes a viernes pueden acercarse de 8 de la mañana a 18 horas. Si no tenés turno, igual de lunes a viernes vas a contar con lo que se denomina el dispositivo de demanda espontánea. Quiere decir, la persona llega al espacio, solicita ayuda y se los va a acompañar con un equipo de profesionales, y esa primera atención se denomina así, demanda espontánea, que es cuando no tenés un turno. 33.3 en realidad estamos en todas las congregaciones que ya se han formado. Por eso es importante que si necesitan hablar con nosotros, se comuniquen a ese mail que dije o al teléfono que también mencioné hace unos instantes, ¿sí? Buenísimo, también esperamos los días jueves, sábado y domingo, López y Planes 2742, más precisamente López y Planes, entre La Valle y Francisco de Aro, la congregación donde asistimos acá con la pastora. Esperamos las reuniones a las 19 horas y le dejamos a la pastora orar por esto, por cada oyente, Patricia. Bien. Yo quiero dejarte una palabra, Señor, que es lo mismo que empezamos. El Señor no solamente te va a dar una respuesta, Él es la verdad. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y la palabra de Dios dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La adicción es una esclavitud, pero en el Señor puedes ser libre. Oramos. Padre amado, estamos en esta noche con una certeza: tú eres esa respuesta, lo eres de manera poderosa, de manera sobrenatural, en el lugar donde estén los que nos están escuchando. Clamamos a ti y eres el que nos respondes. Clamamos para que comience, Señor, una obra, y sabemos que eres fiel en completarla. Quizás alguien que nos está escuchando dijo: no hay esperanza para mí, no hay más salida, pero Señor, creemos que en ti sí hay respuesta, hay esperanza y hay propósito. Para esa persona que dijo: ya no tiene sentido mi vida, ya no tengo razón para seguir adelante, en el nombre de Jesús creemos, Señor, que tú eres el que rescatas nuestra vida, el que nos redimes, el que pagas el precio. Y no solo eso, sino que nos llevas a un lugar y a una perspectiva de vida que cambia absolutamente. Señor, hemos escuchado tantos testimonios de personas que tenían sus familias destruidas, su vida destruida, y tú restauraste. Creemos, Señor, que así lo harás con aquella persona que hoy nos está escuchando. En el nombre de Jesús oramos por salvación, por libertad y por restauración. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Excelente. Gracias.